Hola, buen día. En esta ocasión hablaremos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pues bien, iniciemos. Iniciemos mencionando qué es esto. El conocido TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que se trata de una situación con base neurológica y que afecta el desarrollo psicosocial de quien la presenta. Pues bien, estamos hablando que es una base neurológica. El cerebro del niño con TDA está completo, está íntegro. Algunos estudios han demostrado que es ligeramente más pequeño, pero en la adolescencia con la maduración alcanza su tamaño normal, por lo tanto no es un dato como tan relevante. Decía también el factor neurobiológico implica que las neuronas en la comunicación cerebral producen algo que se llama neurotransmisores. Es un líquido que ayuda a la regulación del impulso y también a centrar la atención. Entonces, el niño con TDA o la persona con TDA tiene la característica de que su cerebro no produce los suficientes neurotransmisores. Por lo tanto, no podemos regular el impulso y prestar la atención por tiempos prolongados. Entonces, he ahí nuestra base neurobiológica. Y bueno, tenemos que tener un fundamento científico. Por lo tanto, pues nos basamos en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Mundial, que nos ayuda a determinar los tipos de trastorno por déficit de atención. Bueno, pues este colegiado a nivel mundial nos menciona que existen 3 subtipos de TDA. Entre ellos está el TDA subtipo inatento o con predominancia inatento, la predominancia hiperactiva impulsiva y la combinada o mixta. Entonces, pues un propio término lo dice, ¿no? Inatención, hiperactividad y el mixto que combina ambas. Bueno, pues ¿cuándo se presenta? Pues ya viene con nosotros desde el nacimiento, es algo innato, pero se diagnostica antes de los 12 años y pueden observarse las primeras manifestaciones desde los 2 años de vida. En promedio se diagnostica entre los 6 y los 10 años, que es la edad escolar, cuando necesitamos que nuestros dispositivos básicos del aprendizaje estén en juego para adquirir todo el aprendizaje formal de la escuela, como la lectura, la escritura, las matemáticas. Entonces es ahí cuando vemos que los dispositivos básicos para el aprendizaje no están funcionando de la mejor manera, por lo tanto empezamos a sospechar que algo está pasando. Y bueno, en algunas ocasiones se puede diagnosticar en la edad adulta porque suele pasar desapercibido y algunos adultos que llegan a leer un poco sobre la bibliografía llegan a detectar que ellos la presentan o algún médico les llega a diagnosticar en la edad adulta. Los principales síntomas del TDA, pues como ya decíamos y como las siglas lo indican, son la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad, pero esta sin un control y una regulación. Entonces el niño no es consciente de que tal vez está jugando demasiado, se está moviendo demasiado o está distraído de más. No es intencional, es algo neurobiológico y no está en ellos controlar esta característica. Y bueno, la falta de atención normalmente se presenta con los siguientes síntomas. No presta atención a los detalles, cometiendo errores en las tareas que se le asignan. Tiene dificultades para mantener la atención, no solo para hacer las tareas académicas, sino en las actividades cotidianas, por ejemplo en las dinámicas de juego. No parece escuchar cuando se le habla incluso cuando es de forma directa, que le estamos hablando en repetidas ocasiones y pareciera que no nos escucha, simplemente está distraído, su mente está en otro lugar. No sigue las instrucciones ni finaliza las tareas porque está haciendo la actividad y se le olvida que seguía y no la concluye. Tiene dificultades para organizarse, no le gusta realizar actividades que requieren mucho esfuerzo mental y más cuando esté sostenido. Pierde cosas con frecuencia y se distrae con gran facilidad. Es olvidadizo. Pues bueno, más que olvidadizo, se le pasa, ¿no? Se distrae y no puso atención en lo que tenía que hacer. Y bueno, el DSM-5 nos hace un listado de las conductas o características impulsivo-hiperactivas. Es complicado separar la impulsividad de la hiperactividad, por lo tanto se presentan juntas. Y algunas de ellas son las siguientes. Le cuesta quedarse quieto y mueve mucho las manos y los pies con
frecuencia, recurrentemente. Se levanta seguido de su asiento. Es complicado que permanezcan en su lugar. Le cuesta jugar tranquilamente. Los juegos tranquilos, juegos de roles, se le dificultan. Siempre está haciendo algo, en constante movimiento. Va, viene, busca, trae, lleva. Habla en exceso, es una característica muy peculiar. Hablan de un tema y de otro y de otro, y pareciera que se va a terminar el tema y encuentran un tema nuevo y continúan hablando. A menudo corre y se sube a lugares cuando no debería, incluso se llega a poner en riesgo, no tiene conciencia del riesgo, entonces es muy importante manejar aquí el control del impulso y la regulación. Responde antes de que se completen las preguntas. Empezamos a preguntarle algo y ya nos está contestando, ya está participando en el aula, pero todavía no tiene claro qué es lo que tenemos que hacer. No espera a que sea su turno, no por falta de educación ni por grosería, simplemente él quiere participar y lo hace de manera espontánea. Esa regulación, ese chip que te dice espera un poquito, no está activado en nuestro cerebro. Es por eso. Y constantemente interrumpe a los demás. Bueno, en el mixto están presentes características de ambos, por eso ya no lo mencionamos. Pero bueno, ¿quién hace el diagnóstico? Bueno, muy importante, de verdad, esto es sumamente significativo. Para identificar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y sus tipos, se deben realizar unas evaluaciones exhaustivas del aspecto del desarrollo en general, el proceso educativo, psicosocial, psicológicos y médicos. Se diagnostica con base en los criterios del manual que ya les mencionaba, el DSM-5, y solo lo puede diagnosticar un neuropediatra o un psiquiatra. Bien importante, un psicólogo, un licenciado en educación, un pedagogo, un docente no puede hacer el diagnóstico. Tiene que ser a fuerza con base médica. Un electroencefalograma no arroja datos relevantes, entonces se aplica una serie de baterías diferentes. Que solo los psiquiatras o los neuropediatras están habilitados para aplicar, ¿no? Entonces son los que nos van a decir si tiene o no tiene diagnóstico. Entonces por ahí no nos dejemos llevar si ya estamos observando que un niño es juguetón, inquieto, ya digamos tiene TDA, no etiquetemos por favor. Pues pasemos ahora a la parte más relevante, me parece, que es el que hacemos, porque la realidad, no lo mencionaba acá, pero actualmente el 11% de la población en las aulas tiene TDA, ya está demostrado, ha ido incrementando, y gradualmente se ha demostrado que el 11% de la población en general en las escuelas está presentando el trastorno por déficit de atención en su variedad inatento, hiperactivo o combinada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como docentes lo primero que tenemos que hacer es no autodiagnosticar, lo que yo ya les decía, no porque el niño es inquieto juguetón decir tiene TDA o suponer alguna otra situación que esté relacionada, ¿no? Siempre hay que hablar con los papás, primero, me estoy observando esto en el alumno, y el segundo punto es acudir al médico. Los niños con TDA necesitan estructura. Lo más importante, si les cuesta trabajo la organización acá, si los neurotransmisores no se están generando, no se pueden organizar, no tienen una secuencia de las cosas, una estructura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estructurar a medida de lo posible el ambiente, teniendo un lugar limpio y organizado. Que él tenga su espacio de trabajo, solo los materiales que va a trabajar, evitando sobreestimulación en el aula, es decir, tarjetas de más, láminas de más, decoraciones innecesarias. Es por el caso de que se distrae, ¿no? Entonces, esta parte de la estructura, por lo que necesitamos límites claros, lista de actividades, tener bien organizadas nuestras actividades, recordatorios y saber previamente qué vamos a hacer. Establecer los acuerdos de convivencia en el aula, hacer que ellos participen al establecerlos y preferentemente poner una consecuencia. Porque generalmente no es que ellos quieran cometer una falta, es que están actuando de manera natural y entonces cometen una falta.
Pero los vamos a ir haciendo conscientes cuando les digamos, oye, hiciste esto, ¿recuerdas cuál era la consecuencia? Y de manera inmediata ellos van a ir tratando de regular ese comportamiento. Repetir instrucciones o preguntar al alumno qué entendiste, qué tienes que hacer, qué es lo que sigue para garantizar que haya comprendido la consigna. Generalmente ellos trabajan muy bien, puesto que no tienen implicaciones en los procesos de aprendizaje como tal. En esta parte de aprender no hay dificultad. La única dificultad existe en centrar la atención, los tiempos necesarios para que entre el aprendizaje y también en mantenerse en los lugares adecuados y en las posturas necesarias para disponerse al aprendizaje. Entonces, básicamente esa es la dificultad. Señalar al niño con TDA, sentar al niño con TDA cerca del escritorio o donde podamos verlo constantemente. Necesitan apoyos constantes, apoyos verbales, es decir, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste? ¿Qué te falta? ¿Cuánto te falta? Apúrate. Eso se llaman apoyos verbales y hay muchos niños con TDA que simplemente con los apoyos verbales avanzan sin dificultad. Otros requieren apoyos táctiles, es decir, los tocamos del hombro. ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste? ¿Te falta poco? Y con eso nuevamente lo obligamos a ser consciente, ese poner atención. Si bien los neurotransmisores no se producen de manera regular y voluntaria, cuando yo le recuerdo al niño tiene la posibilidad de hacerlo voluntario. Cuando lo entreno en ese poner atención, funciona mejor. Hacer un calendario de actividades tan predecible como sea posible. Que sepa qué es lo que sigue. Si se pierde en un momento, ya sabe qué es lo que sigue. Y si se pierde en otro momento, ya sabe qué es lo que sigue, con quién lo va a trabajar, con qué materiales va a trabajarlo. Elimina o reduzca la frecuencia de las pruebas o evaluaciones con límite de tiempo. Estarle marcando, se te va a acabar el tiempo, se te va a acabar el tiempo, ya se acabó, les causa mucho estrés. Entonces no se concentran y no logran la actividad, porque el tiempo no es algo medible. Les es complicado tener el control del tiempo. Entonces, pues bueno, ahí es una sugerencia. Enfocarse en la calidad de las tareas más que en la cantidad. A veces pedimos muchas actividades y los niños con TDA pues tienen esa falla en prestar atención, por lo tanto en producir al mismo ritmo que los compañeros. Tardan mucho para escribir, en lo que se centran de un punto a otro, pues se pierden mucho, ¿no? Entonces tendríamos que respetar un poquito ese ritmo de trabajo. Dividir las actividades largas en varias actividades cortas, eso es muy recomendable. Le pongo una actividad, lo dejo descansar, reposar un poquito y después le pongo otra. ¿Para qué? Para que se vuelva a activar, para que otra vez su cerebro produzca neurotransmisores y logremos el aprendizaje. No es conveniente no ser convencional, introducir cosas nuevas. Cuando los sorprendemos siempre lo vamos a motivar y entonces el cerebro genera otras sustancias químicas que apoyan a los neurotransmisores a lograr el objetivo. Claro que no vamos a hacerlo todo el tiempo ni vamos a convertir la clase en algo incierto, ¿verdad? Entonces, tampoco se vale sobreestimular. Y se recomienda usar la estrategia de bonos positivos, es decir, por cada buena acción lo reconozco. Siempre reconocer las cosas buenas, no los errores y desaciertos, sino promover. Y también si tiene algún error, mira, lo hiciste bien, sin embargo puedes mejorar, te recomiendo. Y de esta manera lo vamos a llevar al lado positivo y a la corrección de las conductas. Apoyarte en juegos al explicar un tema. Siempre él, pues implica movimiento, ¿no? Es impulsivo, hiperactivo, que quiere jugar y moverse. Cuando me apoyo de esto, le facilito el aprendizaje. Necesitan saber por adelantado lo que está por venir, de tal manera que ellos puedan prepararse para intentarlo solo, que es lo que ya mencionaba. La memoria es frecuentemente un problema para los niños con TDAH. Entonces, ¿qué necesitamos? Podemos escribir notitas, ayudarles con recaditos, o recordándoles de forma verbal
sus responsabilidades para que no tengan duda y puedan realizar las actividades sin problema. Promover la lectura en voz alta en casa. El escucharse también genera ahí ciertas conexiones que le van a ayudar. Uno de los mejores tratamientos para el TDA, tanto en niños como en adultos, es el ejercicio. Preferentemente algo vigoroso, en donde ellos saquen toda esa energía que tienen ahí acumulada y guardada. Entonces el ejercicio, y a veces pues mucho más el ejercicio coordinado, el ejercicio en equipo también ayuda bastante. Funciona mejor el cerebro, se activa y entonces tenemos mejores resultados. Colocar al lado del niño con TDA a un niño o un grupo de niños modelo, es decir, los que tengan como que un poquito de mejor comportamiento para que él vaya modelando y regulando las conductas. Las tecnologías siempre van a ser nuestro aliado y nuestra ayuda. Podemos buscar apps, multimedias, audios, todos los recursos que estén a nuestro alcance para facilitarles el aprendizaje son excelentes. Cabe mencionar, no lo puse en una diapositiva, pero me parece muy relevante. Al niño con TDA se le recomienda el uso de medicamento. El metilfenidato generalmente Concerta, también es la otra opción. Pero bueno, estos dos medicamentos lo que nos van a ayudar es a producir más neurotransmisores en el cerebro, lo que va a facilitar todos los procesos que ya mencionamos. Entonces, si yo le doy medicamento, sí va a necesitar los apoyos que acabo de mencionar, pero van a ser mínimos, porque solo lo tengo que acompañar. Y en lugar de que le repita 10 veces las cosas, tal vez se las repito 1 o 2 veces. El medicamento siempre es elección de la familia. Entonces tenemos dos formas de intervención, con medicamento y sin medicamento. Pero bueno, el medicamento lo único que hace es producir más neurotransmisores para que el niño funcione mejor. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que haya sido claro y de su utilidad. Quedo a sus órdenes.